Bueno, pues precisamente mirando la reacción de Europa, como veníamos comentando, mañana hay declaraciones por parte de la Comisión Europea, pero Juan Antonio, ha llamado muchísimo la atención el borrador filtrado sobre lo que se va a presentar mañana, hablando, bueno, pues de este plan, de este aviso a los ciudadanos europeos con, bueno, la acumulación de alimentos, de medicinas, de baterías, habla de ataques cibernéticos, de una crisis climática o incluso de una guerra en suelo europeo. Estamos acostumbrados a estos mensajes en los Bálticos. Contábamos también la semana pasada que Francia quería lanzar un borrador de este tipo, pero ahora es más serio, es más grave. Es la Comisión Europea. ¿Cómo nos tomamos este mensaje, Juan Antonio? Bueno, esto es absolutamente tragicómico, porque dan ganas de llorar por un lado si te das cuenta que es que no estamos bromeando, que es que estamos hablando de, como decíais, de la Comisión Europea. Esto no es el invento de un Macron que dice una frase. La Comisión Europea está planteando lo que siempre se ha planteado. A ver, Europa hace tiempo, ya desde la administración Biden y su influencia en los globalistas, tenemos siempre una Europa dirigida por la señora van der Leyen lista para firmar contratos a diestro y siniestro de lo que se pueda ganar dinero o se pueda alguno forrar en alguna línea posible. Cuando nos cita las 4 razones por las cuales nos tenemos que empezar a preparar, me recuerda tantísimo a la pandemia, me recuerda tantísimo a la manera con la que hemos sido manipulados. Cuando no hay una amenaza, como decía la invitada anterior, Natalia, la profesora de Derecho, cuando no hay una amenaza a nuestros países por parte de Rusia, porque no la hay. ¿Qué es el juego este de ahora volvernos a meter miedo? Porque se preparan contratos. O sea, no olvidemos que todo esto tiene que tener un sentido. No puede ser simplemente que son tan perversos que quieren meternos en nuestras casas porque sí. Esto tiene que tener una razón, tiene que tener un sentido. Entonces estoy buscando cuáles son los contratos que ahora le viene bien a la señora van der Leyen, a la Unión Europea y la cantidad de comisiones que se van a meter todo el mundo de todo esto. Bueno, pues son, primero, ¿cuál es la amenaza? Que va a haber guerra en la Unión Europea. En algunos países, incluso han mencionado que va a haber guerra en algunos otros países y que te vayas comprando latas de conserva para sobrevivir en casa porque lo vas a pasar fatal. ¿Esto qué es? Un aviso a justificar los 800.000 millones de armamento comprándole los 2 tercios a los Estados Unidos. Entonces, es contrato. Segundo, una nueva pandemia. Pero, señor, que hemos acabado con la pandemia aquella, que se supone que en ningún otro laboratorio de Wuhan nuevo se les va a escapar otra vez unas manipulaciones genéticas. ¿De qué nos está hablando la Comisión Europea? Se han vuelto absolutamente locos. Es que pone muy nervioso. Yo siento ponerme así, pero digo de verdad, es que tenemos que dejar de aceptar como pueblo, sociedad europea, este tipo de amenazas a meterte en casa. Todo para arreglar contratos. ¿Cuál es el próximo contrato? Pues no lo sé. ¿Qué tipo de pandemia? ¿Qué tipo de arreglo? ¿Qué tipo de vacuna nos va a venir bien para que salgamos de ella? ¿No será que también hay algo detrás? Entonces, otra vez, otro contrato. Cambio climático, pero Dios mío, pero si hace mucho ya, desde que llegó Trump, que no se ha vuelto a hablar del cambio climático, que ya no aparece casi, que se van a salir del Acuerdo de París, y ahora me dicen que esto es una gran amenaza otra vez, cuando el principal número de investigadores en el mundo están demostrando ampliamente que está debido a temas naturales y no realizados por el hombre. Y es ahora cuando me dicen que el cambio climático nos va a meter a todos en casa de nuevo. ¿Qué tipo de contrato se está preparando o de susto para poder sacar algún dinero a nuestro miedo? Porque es jugar con nuestro miedo. Y la última amenaza de van der Leyen por la Comisión Europea, que ya Estados Unidos no es nuestro amigo, que nos hemos quedado solos. Entonces, que hay que tener mucho más miedo, mucho más temor y que las 3 amenazas anteriores no nos las tomemos como cualquier cosa porque va muy en serio. Ya no tenemos a papi norteamericano. Bueno, no lo soporto. Es realmente, de verdad, que Europa se rearme y que nos lo tengan que justificar con estos miedos para meternos en casa y con las latas de conserva. Porque es que hay mucha gente que, estos no se dan cuenta que hay muchísima gente de buena voluntad que mañana se van a ir al supermercado. Pero que es la Comisión Europea. ¿Pero de qué estamos hablando? Realmente no es que hayan perdido el norte, es que son gente sin norte dispuestos a controlar a la sociedad europea en pos de unos contratos que tenemos que averiguar. Porque aquí ya está bien de pensar que esto va solamente de errores políticos. Yo me quedo ahí. Es demasiado el enfadeo que tengo de haber visto esto. Pero no a la dictadura del miedo, por favor.
no a conflictos armados, no al cambio climático, que no está pasando nada de eso. Y el viernes me parece que la Comisión Europea va a aprobar algo de esto. Estoy asombrado, de verdad, por no decir muchísimas más cosas. Pues mañana tengan cuidado si van al supermercado, porque desde luego que puede haber colas. Me parece que Juan Antonio ha dado con la clave, ¿no? En este momento que se habla del rearme europeo, de estos 800.000 millones, pues un mensaje de este tipo, claro, lo hace bastante más factible, ¿no? Bastante más fácil, Eliseo. Por esto te quiero preguntar, ¿qué opinas del mensaje que se va a lanzar mañana y cuánto tiene que ver con este rearme de Europa? Pues está claro que tiene todo que ver. Y a mí me parece una pena porque la verdad es que este asunto, o sea, realmente son como unas medidas básicas, lo que se ha filtrado de lo que sería una defensa civil normal de cualquier país, que es una cuestión medio razonable, que cualquier país, una defensa civil bien estructurada debería tener en cuenta y trabajar en ello. ¿Qué pasa? Que en Europa nos hemos olvidado completamente de eso desde el fin de la Guerra Fría o incluso antes. Pero bueno, más allá de las medidas en sí, que creo que son razonables para cualquier hogar, para cualquier emergencia, el problema es efectivamente la cuestión es por qué es la Unión Europea y no los Estados nacionales los que impulsan esto ahora, porque hasta donde yo sé, la defensa civil sigue siendo una competencia de los Estados. A lo mejor me equivoco, pero no creo. Y efectivamente, ¿cuál es la motivación de esto, ¿no? Porque hombre, se puede entender perfectamente que la Unión Europea, bueno, tenga algo que decir en la financiación de la política de defensa o en algo de la política de defensa, pero ya en una cosa tan particular, pues parece que los intereses pueden efectivamente ser otros, ¿no? Más allá de eso, en lo particular quizás sea recomendable para todos tener algo así en casa, vista las experiencias previas. La más de uno quizás cuando lo de la pandemia nos hubiera venido bien tener ciertas reservas de cosas. Esperemos que no haya ningún pánico ni que los supermercados se desabastezcan de nada. No creo que la Unión Europea aún tenga esa por ahora, esa influencia aún. Pero bueno, la clave yo creo que sería preguntarnos efectivamente realmente hacia dónde va esto, realmente quizás yo creo que todo esto no es más que otra vez intentar darle vuelta al mensaje, ¿no? Y intentar que en la sociedad cale el discurso que se está repitiendo por todas partes contra la administración Trump, contra los acuerdos de paz o los acuerdos que se pueden alcanzar en Ucrania. No, un poco esta deriva europea de estamos solos ante el mundo. De repente se han dado cuenta, porque estas medidas quizás hubieran sido convenientes implementarlas mucho antes o recomendar a los estados que las implementasen muchísimo antes. La guerra lleva desde el 2022, señores. Han pasado 3 años y ahora de repente estamos todos corriendo como si viéramos las divisiones acorazadas acercarse en las puertas. Y no parece el caso ni mucho menos, ¿no? Entonces, ya lo comentábamos aquí la semana pasada, ¿no? Que parece que la Unión Europea y ciertos determinados países europeos están en una espiral puramente discursiva, ¿no? Parece que la inoperancia de las instituciones europeas es tal que no saben salir de sus habituales discursos y no hacen más que darle vueltas a este tema ahora y salen con más cuestiones discursivas sin centrarse en nada real, porque yo dudo mucho que esto pueda ser real, porque efectivamente es lo que decíamos al principio. Es una cuestión de defensa civil de los estados. ¿Puedo añadir una cosita? Sí, por supuesto. Sí, es solamente añadir a que pueda haber un ligazón quizá entre este miedo que nos lanza Van der Leyen, porque es curioso que coincidan la misma semana, el miedo que lanza Van der Leyen ligado a la reunión que va a haber de Macron y la reunión de esa coalición de voluntarios, ¿no? A ver si es que queremos justificar una actitud mucho más belicista y a ver si es que Macron y el Reino Unido están mucho más belicistas de lo que creemos, necesitan una justificación guerrera, nos tienen que meter muchísimo miedo porque lo que van a hacer es anunciar algo un poquito más fuerte en Ucrania. No podemos desecharlo. No podemos desechar que detrás de este juego con nosotros del miedo exista la voluntad de querer hacer algo más sucio en Ucrania en el sentido de soldados, de envíos, de tratar de paralizar los esfuerzos de paz
y de que esta guerra pueda durar lo más posible para rearmarse y para amenazar todavía más a Rusia. Entonces, no sé, creo que también puede estar ligado por ahí, nada más, perdón. Juan Antonio, te quiero preguntar también pues, por lo que es la noticia en estos momentos, después de estas conversaciones en Arabia Saudí. Llamaba la atención que nos ha publicado una declaración conjunta entre Rusia y Estados Unidos después de 12 horas de conversación, pero la Casa Blanca está lanzando mensajes ya en los últimos minutos. Habla de una tregua marítima y energética. Dice que se han prohibido los ataques en el Mar Negro y además habla de que están intentando implementar esta tregua energética, esta prohibición de los ataques a infraestructuras eléctricas. Quiero saber, pues qué valoración haces de esta última hora y si nos acerca o no a un alto el fuego. Hombre, lo que queda claro es que los pasos que vamos dando hacia adelante en el camino de la paz son gracias al entendimiento absoluto que empieza a haber entre Estados Unidos y Rusia y sobre todo a lo desligado que ese entendimiento está de Ucrania y de Zelensky. Zelensky es una marioneta en manos de dos grandes potencias que están decidiendo el camino hacia la paz. Zelensky además me da la sensación que está prácticamente desechado por parte de Estados Unidos, es utilizado, se queda en un hotelito esperando las reuniones de Estados Unidos con Rusia en el mismo Arabia Saudí, pero está esperando para luego poder saber más o para las reuniones con Ucrania incluso. Es decir, han dejado a Zelensky de lado. Y partiendo de eso, ahora a partir de ahí, yo creo que esto es muy buena señal, es que Rusia y Estados Unidos lo que dicen lo van haciendo, pase lo que pase con las opiniones de Zelensky y pase lo que pase con las coaliciones de la buena voluntad o como se quiera llamar, de los guerreros anglo-franceses. Entonces me parece que eso también hay que unirlo a algo interesante que ha dicho Lavrov esta tarde, si no recuerdo mal. Ha dicho varias cosas, pero hay un punto en el que ha dicho que Moscú no le cree a Kiev, eso lo podemos entender. Moscú no tiene no cree en Zelensky, por supuesto que no, pero que las garantías las tendrá Rusia si Estados Unidos somete a Kiev o le ordena a Kiev. O sea, en la visión rusa, en la visión de Lavrov, está que Estados Unidos tiene que someter a Kiev, tiene que imponerle la paz, y eso tiene que ocurrir. Este anuncio que surge ahora, justo cuando ha habido un discurso de Lavrov esta mañana que decía que Estados Unidos se tiene que imponer a Zelensky para traer la paz, pues parece que lo ha hecho y parece que ha conseguido, a pesar de que, como decían los rusos, era Ucrania la que se oponía con algunos problemas que tenía por lo de la paz en el Mar Negro, parece que ha conseguido imponerla directamente Estados Unidos-Rusia sin contar para nada con Ucrania, imponiéndosela a Zelensky. Es una buenísima noticia hacia la paz. No sé lo que le parecerá a Zelensky, poco me importa porque es un hombre que quiere seguir guerreando y no está pensando ahora precisamente en la paz. Pero le pasa, en determinado caso, o sea, Lavrov le ha pasado la responsabilidad, está jugando muy estratégicamente muy bien, podemos decir, hablando de estrategias, le está pasando la pelota a Estados Unidos. Si queréis la paz en el mundo, Estados Unidos imponte, que yo aquí estoy esperando, que a mí no me va mal con esperar y que puedo seguir avanzando más adelante hasta que lleguemos a los acuerdos que a mí me interesan, lógicamente, porque he avanzado y no ha muerto toda la gente rusa y ucraniana como para que yo me quede ahora en el punto donde estoy. Y teniendo una victoria prácticamente hecha, no tiene prisa. Le deja la pelota en el lado norteamericano y, como se ve esta tarde, Norteamérica convence a Zelensky y americanos y rusos acuerdan, con el acuerdo o no seguramente de Zelensky implícito o impuesto, de que va a haber más paz en términos de navegación en el Mar Negro y de no ataque a estas energéticas. Añadir que lo del Mar Negro también es importante porque Rusia se está imponiendo, como ha dicho Lavrov esta tarde también, como un auténtico mediador con el sur global, con el interés que tiene precisamente de que los buques y el grano lleguen para la seguridad alimentaria de África. Ha señalado una serie de cosas ahí que indican mucho una estrategia de Rusia para, mediar y ser un poco el interlocutor prioritario en este tripartito Estados Unidos, Rusia, China, el interlocutor prioritario con el sur global. Pero bueno, yo creo que hemos llegado ahí, sigamos, es muy buena noticia y sigamos en esta tuna. Va a ser, lo que dependa todo va a depender de ellos dos, de Trump y de Putin.
Pues Eliseo, por lo mismo te quiero preguntar por Trump y por Putin, por este entendimiento absoluto del que habla Juan Antonio y sobre todo, bueno, pues por esta buena noticia, ¿no? Esta tregua energética y marítima. Ahora veremos si se implementa o no. Efectivamente, yo creo que aún es pronto para sentirse excesivamente optimistas. La semana pasada ya comentábamos, estábamos esperando a ver qué pasaba en esa reunión. Se llegó al acuerdo de la tregua de los ataques a las infraestructuras energéticas, que no se ha cumplido. Esta semana ha habido ataques por ambos lados. A ver, ahora mismo se ha reafirmado ese acuerdo y se ha implementado este nuevo, ¿no? Todas las negociaciones de paz nunca son sencillas ni rápidas. Y por lo que parece podemos estar ante algo como una especie de paz por fascículos, ¿no? Digamos, ir por sectores poco a poco alcanzando treguas y acuerdos parciales hasta llegar a un alto el fuego o alguna clase de armisticio, incluso un tratado de paz, ¿no? Pero es complicado hasta qué punto vamos a poder ver que sea efectivo, ¿no? Porque la tregua energética, ya vimos la semana pasada que no lo fue en absoluto, veremos a partir de ahora hasta qué punto llega y veremos ahora esto. Quizás esta en el Mar Negro sea más efectiva porque hay que valorar una cosa, y es cierto que aquí los rusos no se han mostrado muy eficaces a la hora de bloquear el Mar Negro. Han tenido humillaciones importantes su flota del Mar Negro, recordemos el hundimiento del Mosca, pero también sufrieron ataques en Sebastopol, tuvieron que retirar su flota hacia el Cáucaso, a Novosibirsk, si no recuerdo mal. Entonces realmente tampoco ejercían el control que se esperaba que ejercieran al principio de la guerra. Y entonces realmente ellos tampoco podían hacer nada o no podían hacer demasiado por bloquear a Ucrania en estos momentos, o al menos no haciéndolo sin bajas excesivas, ¿no? Pero digamos que aquí, en el fondo, con estos dos pequeños acuerdos, por un lado, con realmente quien tendría más que ganar con el primero, con el de los activos energéticos, sería Ucrania, que dejaría de ver tan amenazado su suministro básico, y con el segundo, que quizás también quien más tendría que ganar es Rusia, porque digamos que ese frente le queda menos, no lo tiene que atender tanto, y al fin y al cabo es una concesión fácil que puede hacer porque realmente no estaba pudiendo ejercer un bloqueo efectivo sobre los puertos ucranianos. Entonces es una concesión sencilla, ¿no? Entonces son primeros pasos relativamente fáciles que dar por ambos lados, con lo cual invita a cierto optimismo, ¿no? Pero primero hay que ver hasta qué punto llegan a cumplirse, que lo veremos de aquí a las próximas semanas, ¿no? En el Mar Negro no lleva bastante tranquilo en lo que es el tema del transporte marítimo, el trasiego de buques mercantes, efectivamente con el muchísimo grano, tanto de Rusia como de Ucrania, para efectivamente para el tercer mundo, el sur global, como queramos llamarlo. Pero habrá que estar muy atento al tema de las infraestructuras energéticas, porque esta última semana se ha incumplido por ambos lados completamente. Ha habido ataques con drones, tanto a refinerías rusas como a infraestructura energética ucraniana. Entonces, veremos a ver. Pero bueno, esta dinámica, digamos, de paz por fascículos parece avanzar, parece que puede ser positivo. Quizás se está avanzando por las cosas más fáciles, pero veo interesante esta dinámica y creo que puede ser muy positiva para avanzar en un acuerdo. Bueno, pues a la espera de conocer más detalles, en los próximos minutos se espera también una declaración por parte del Kremlin. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Antonio. Eliseo, un placer, como siempre, teneros por aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.